invito a que tomes asiento. Ya ha llegado el momento de compartir palabra de Dios. Y la palabra del Señor, no me voy a cansar de decirlo, siempre es buena. Siempre es buena la palabra del Señor. Y la palabra del Señor obviamente hoy no será la excepción. Porque como siempre Dios hablará a nuestro corazón, a nuestras vidas y traerá esa palabra de esperanza. Y la historia de hoy es una historia prácticamente común, humana, natural. Es algo que nos ha pasado a todos los seres humanos que vivimos en esta tierra, pero también nos ha pasado a todos como creyentes o antes de creer o llegar a los caminos del Señor. Y lo más preocupante o lo que ahí tendrías que prestar mucha atención es que si esto continúa pasando aún hoy, conociendo del Señor. Y entonces la historia de hoy es maravillosa, porque esta historia lo que relata es un hombre que él quiso resolver todo con sus propias fuerzas. Y uno dirá, pastora, pero entonces ¿cómo se resuelven las cosas? Bueno, obviamente que tenemos que resolverlas nosotros y tú te tienes que levantar e ir a trabajar para cobrar un sueldo. Dios no va a bajar a trabajar por ti. Alguno dirá, pastora, bueno, y así en todas las áreas, Dios no va a descender a criar a nuestros hijos, Dios no va a descender del cielo para que nosotros hagamos o dejemos de hacer cosas. Hay cosas que son humanas y que son nuestras y que tenemos que ponerlas por obra. Pero la diferencia está en que nosotros, entonces, obviamente tenemos que poner de nosotros, de nuestra fuerza, de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría, de nuestra profesión, para ir resolviendo cosas. El problema es cuando el ser humano simplemente dice y cree que solamente puede ir resolviendo las cosas solo con sus fuerzas. Y eso es lo que nos pasó a todos nosotros antes de conocer al Señor. Antes de conocer al Señor, nosotros creíamos que podíamos nosotros resolver las situaciones. Algunos dirán, pastora, bueno, muchos llegaron con su matrimonio destrozado, hasta medio separados. Algunos dirán, pastora, bueno, yo conozco un matrimonio y no es el único. Conozco matrimonios que ya tenían la división de bienes, ya tenían prácticamente el divorcio que casi terminado. Ya habían pedido, la esposa había pedido cobrar la asignación de los hijos. Y uno dice, pastora, bueno, en estas condiciones llegaron a los caminos del Señor. Y uno dice, pastora, ¿por qué llega el hombre a esa condición? ¿Por qué llegamos nosotros a ese punto? Porque creemos que lo podemos resolver solos. Somos como el que tiene algún vicio. Alguno dirá, pastora, bueno, pero es bien gráfico. Tú cuando hablas a una persona que no puede dominar el alcohol, tú le dices, che, mira, me parece que no estás pudiendo dominar el alcohol, la droga, la pornografía, el casino, todo tipo de vicios, el cigarrillo, no sé. Y te dice, no, si yo cuando quiero lo dejo. Vos vas a ver que yo, y luego tú lo ves y tú dices, hace mucho tiempo que ya me dice que lo va a dejar, que va a cambiar, que de una vez por todas esto va a ser, nunca más voy a salir y voy a gastarme todo el dinero. Y sale, vuelve, llega el fin de semana y gastan otra vez el dinero. Y uno dice, yo estoy viendo que el matrimonio se le está deteriorando. Quizás tu esposa te mira y te dice, esto ya no da para más. Tu marido te mira y te dice, esto ya no da para más. ¿Y qué pasa con esas personas? Entonces dice, no, ya lo vamos a solucionar. Ya vamos a encontrar la manera. Y pasa un año, y pasa 2, y pasan 10, y pasan 15. Y uno dice, pastora, me cansé. ¿Sabes cuántos matrimonios han llegado aquí a los caminos del Señor que dicen, pastora, estoy cansado, me cansé de tratar de hablar con mi esposo, me cansé de tratar de hablar con mi mujer, me cansé de tratar de hablar con mis hijos, me cansé. Es como que uno dice, bueno, ya está, ya lo intenté y tratamos y vamos llevando las cosas y uno dice, ya está. Y luego llegan aquí a los caminos del Señor y uno dice, pero ¿cómo llegaron a esto? A tener discusiones a los gritos, acaloradas, a punto de que los vecinos empiezan a llamar a la policía. Así había una vez un matrimonio que tenía sus hijitos igual.
Y entonces cuando empezaban a discutir, empezaban y gritaban, y claro, los niños se largaban a llorar y ella gritaba desaforadamente, él también, porque ninguno de los dos escuchaba. Los hijos comenzaban a gritar y entonces los vecinos, porque pensaban que iba a pasar algo más grave, llamaban a la policía y la policía golpeaba la puerta y decía, no, tenemos una discusión. Pero cantidad de veces, y a lo último nosotros le decíamos, pero tienen que detenerse, tienen que parar. Obviamente no siguieron el consejo tampoco, no hicieron el esfuerzo en ese tiempo y entonces obviamente terminaron separándose. Y uno dice, pastora, ¿cómo llegamos? ¿Y cómo un hombre o una mujer llega a una situación? ¿Cómo llegamos a ese final? Al final de ya no dar más, al final de romper todo, al final de no poder lograr reconciliar, madurar o restaurar. ¿Cómo llegamos a ese final? Bueno, porque el ser humano cree que lo puede resolver solo. Porque hasta a veces el hijo de Dios, o el que cree que es un hijo de Dios, o es un hijo de Dios pero todavía no ha madurado en la fe, y dice, yo lo voy a resolver, y no lo resuelve. Y no lo termina resolviendo, y dice, ¿cómo llegamos a esta situación? Bueno, porque creemos que podemos nosotros a nuestra manera, como nos salga, como queremos, como se dice comúnmente. No, como a veces nosotros le decimos a los hermanos, nosotros le damos un consejo, pero después cada uno hace lo que quiere. Esta es una realidad. Está el que sigue un consejo, está el que dice a mí no me interesa el consejo, está el que dice no sé para qué me hablan, está el que dice bueno, esto me gustó, esto no me gustó, bueno, y ahí estamos, y todos estamos iguales, todos comenzamos en los caminos del Señor y muchas veces nos trataban de guiar y a veces algunos éramos más dóciles, otros no éramos tan dóciles y así. Y luego aprendimos lamentablemente con los golpes. Y uno dice, la verdad que el pastor ya me había dicho, la pastora o el líder, ya me lo había dicho y yo, cabeza dura. Bueno, porque a veces humanamente uno dice, ya lo voy a resolver, ya lo voy a lograr. Es como cuando muchos de nosotros decimos, ya vamos a empezar la dieta. Y uno dice, los hijos dicen, ¿sabes hace cuánto que te estoy escuchando? Que vas a empezar la dieta, el gimnasio, vas a terminar de estudiar, vas a agarrar una carrera. Alguno dice, ¿sabes qué? Pero yo vengo escuchando a ese ser querido o a ese amigo que ya voy a empezar, dice, ya. Y alguno dice, no, pero hace esto, aquello, lo otro, ya voy a empezar y no empezamos nunca. Bueno, así estamos. Y uno dice, bueno, porque todavía creo que hay tiempo. Todavía creo que hay tiempo para lograrlo. Y a veces lo que no te das cuenta es que ya no hay más tiempo. A veces lo que la gente no se da cuenta y dice, ya no va para más. Ya esta situación ya no se da para más. Ya me cansé de pasar necesidad, me cansé de pasar hambre, me cansé de pasar discusiones, peleas, de que no haya paz. Me cansé. Y la gente se cansa y obviamente yo digo, hay que ponerle un punto final a las cosas. Y sobre todo cuando esas cosas nos hacen daño. Alguien te dirá, pastora, entonces lo que usted me dice que me separe, no. Tienes que ponerle punto final a esas discusiones eternas que no terminan nunca. Ya sea con tu pareja, ya sea con tus amigos, ya sea con tus padres, ya sea con tus hermanos, ya sea con quien sea. Llega un momento que tienes que detenerte. No puedes pelear con todo el mundo. Y no puedes entonces vivir como un ermitaño, como un cavernícola ahí adentro de una cueva. Entonces tienes que detenerte de una vez. Esto no es una cuestión de decir, entonces me separo, entonces dejo mis hijos, entonces dejo mi trabajo. No, hay actitudes que desencadenan todo. Y entonces ahí es donde tú te tienes que detener y decir, esto le tengo que poner un punto final. Algo dirá, pastora, ¿cómo es esto? Bueno, si sabes que tienes un vicio, tienes que ponerle punto final. Ya está. Eso no significa que tienes que dejar de trabajar, que tienes que dejar de hacer cosas. Simplemente eso que sabes que te hace daño, tienes que darlo por finalizado. Si sabes que tienes problemas económicos en tus finanzas, tienes que darlo por terminado. Tienes que dejar de gastar más de lo que ganas. Tienes que empezar a hacer otro tipo de cosas, a ahorrar, invertir, qué sé yo, empieza a estudiar para saber cómo manejar. No puede ser que haya personas en cualquier parte del mundo que saben
de economía o de finanzas y uno dice, pastora, no sé ni lo que es una billetera virtual. Aunque ahora la mayoría lo sabemos, pero algunos dicen, pero hay algunas mejores. Bueno, estudia. ¿Cuánta gente lo ha logrado? Ha salido de las deudas. Obviamente también apoyándose nosotros en nuestra fe en Dios. Pero hay cosas que tú tienes que ponerle un punto final. Mira, yo te voy a compartir la historia de hoy, que se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, del versículo 1 al 4. Y esta es una historia del rey Asa. Y vamos a leer entonces en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo del 1 al 4, y dice así. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó la plata, entonces sacó Asa la plata, el rey de Judá, sacó la plata, el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Gijón, Dan, Abel-Maín, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Esto es palabra de Dios, y le vamos a dar un fuerte aplauso. Bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Así. Algunos dirán, pastora, no entendí nada de la historia. Bueno, uno era el rey de Judá, el otro era el rey de Israel. No te olvides que hubieron 3 reinados en donde estaba el pueblo de Dios unido, luego se dividieron. El rey del norte era Israel, el rey del sur era Judá. El rey de Israel siempre eran menos creyentes y los de Judá se guardaban un poquito más porque era de la descendencia de David. Bueno, en resumidas cuentas. Entonces, Asa, que era el rey de Judá, él estaba reinando y subió otro rey, Baasa, el rey de Israel. Cuando sube Baasa, se empieza a pelear contra su hermano, contra Judá. Y entonces, dice la Biblia, que empieza a fortificar un reino. Tú imagínate, el reino está así, acá está Judá, acá está Israel, y en el límite comenzó entonces el rey Baasa a edificar, para que los de Judá no pudieran pasar a Israel y ni viceversa, ni los de Israel a Judá, como un muro, como el muro que hizo Estados Unidos con México, bueno, algo así. Entonces dice que vio Asa que el rey de Israel se estaba haciendo fuerte. Y entonces, ¿qué hizo? Él dijo, le pido a Dios, me pongo en ayuno, en oración, voy y pido un consejo. No, él dijo, bueno, sacó plata de la casa del Señor, sacó plata de su reinado y la envió al rey de Siria. El rey de Siria ya tenía una alianza, ya tenía un convenio con el rey del norte, y este dijo, bueno, yo te pago más. Esto es como cuando le pagan al mejor postor, ¿no? El famoso dicho que por la plata baila el mono. Bueno, así, este le paga un poco más, y entonces el otro dijo, bueno, vos me pagaste menos, me voy con el rey de Judá, así. Entonces, Asa dijo, listo, lo solucioné. Pero él no solucionó con sus fuerzas. Luego tienes que seguir leyendo la historia, pasa que muy larga, todos los versículos no te los puedo leer, o ponértelos para leer, pero luego entonces Dios se levantó, envió al profeta, al vidente Anani, y le dijo, ¿por qué te has apoyado del rey de Siria? Si yo conmigo pudiste vencer a los de Etiopía, a los libios. Y entonces este es el significado de esta historia. Asa dijo, yo lo puedo resolver con lo que tengo, con mis propias fuerzas. Y ese fue el error más grande. Pero esto no fue todo. Dice la Biblia entonces que
ya un par de años más, Asa se enfermó de los pies. Y entonces dice que en vez de recurrir a Dios, él dijo, no, voy a recurrir a los médicos, que ellos me sanen, y tampoco recurrió al Señor. Y entonces, esa es la historia de Asa. Un rey que era el rey de parte del pueblo de Dios, pero que no buscaba a su Dios. Esa es la historia de Asa. Y esa es la historia de muchas personas que a veces dicen, yo soy creyente. A veces yo conozco personas que tienen tatuado en su cuerpo, Dios Jesús me ama, o Dios confío en ti, Filipenses o Jeremías 33:3, y se tatúan, pero uno dice, no, es un rey del pueblo de Dios que no confiaba en su Dios. Y entonces esa es la historia. ¿Por qué el ser humano llega, en este caso, mucho peor? Porque nosotros, muchos de nosotros, llegamos, obviamente, sin conocer realmente al Señor o habernos entregado de corazón. Y entonces cometimos los errores, llegamos al punto del divorcio, llegamos al punto del suicidio, llegamos al punto de la depresión, llegamos al punto de endeudados hasta más no poder, de perder todo lo que teníamos, la fe, la salud, todo, porque creíamos que lo podíamos resolver con nuestras propias fuerzas. El problema fue que obviamente Asa pensó exactamente lo mismo y luego perdió lo más importante, que era Dios. Obviamente que tienes que hacer las cosas con tus fuerzas, porque Dios no va a bajar a hacer lo que tú tienes que hacer. Pero la diferencia está en que tú tienes que seguir poniendo tus fuerzas y confiando en el Señor. Porque hay cosas que se nos escapan. No en vano la palabra del Señor dice que hay cosas que son imposibles para el hombre, pero sí son posibles para Dios. Entonces nosotros como seres humanos tenemos limitaciones. Y si tú estás estirando una situación, y tu esposa, tu marido, tus hijos, tus padres ya te vienen diciendo, mira que ya esto no da para más, mira que esto ya va a terminar mal, mira que ya no sé hasta cuándo te voy a aguantar, ya no sé hasta cuándo voy a soportar esta situación, pleito, dificultades, problemas en la economía, problemas en la salud. ¿Sabes que hay gente que se enferma y no va al médico? Y uno dice, pero anda al médico aunque sea. No, yo me sano solo. Uno dice, pero van al médico y tampoco le hacen caso al médico. Y hacen el tratamiento como quieren. Y uno dice, pero... Alguno dice, pastora, y eso está mal. Claro. Porque los que sufren, ¿quiénes son? Cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando tú no te pones a cuentas, obviamente primero con Dios, pero luego tienes que ponerte a cuenta con todo lo que está a tu alrededor. Tienes que ponerte a cuentas primero con Dios, obviamente, lo recalco. Tienes que ponerte a cuentas con tu familia, tienes que ponerte a cuentas con tus hijos, tienes que ponerte a cuenta con tu esposa, con tu marido, tienes que ponerte a cuenta con tus padres. Así, tienes que ponerte a cuentas. Alguno dirá, ¿cómo es esto? Bueno, tienes que ponerte a cuentas, tienes que arreglar esas cuentas. No las puedes dejar así como, bueno, no importa. Porque va a llegar un momento que eso te va a ser perjudicial. Porque cuando una persona se enferma en nuestra casa, en nuestro hogar, o cuando a alguien le pasa algo y es consecuencia de su propio error y su propio pecado, todos sufrimos. Si a un hijo le pasa algo, sufren los padres, sufren los hermanos, sufren los tíos, sufren los primos, sufren los abuelos. Así, sufre toda una familia. Cuando algo le pasa a cualquiera de nuestro entorno, todos sufren. Entonces alguno muy quizás inocentemente dice, no importa, ya me voy a sanar, o ya voy a mejorar en mi economía, ya voy a tratar de arreglarme con mi esposa, con mi marido, con mis hijos, y total. Pero cuando pasa algo, todos sufren. Obviamente que la Biblia no lo cuenta, pero que el pueblo del Señor sufrió. Porque no en vano Dios fue y le dijo, mirá, Asa, yo soy Dios en la tierra. Luego léelo, Él le dijo, yo soy Dios en la tierra. Yo soy el Dios de toda la tierra. Yo veo todo lo que tú haces y todo lo que hiciste mal. No en vano, Dios no es que Dios es un Dios ausente. Era el rey.
Entonces hoy lo que tú tienes que saber y entender es que a veces nosotros queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, pero olvidándonos de Dios. No, obviamente siempre Dios primero, siempre a cuentas con Dios. Y después tienes que ponerte a cuentas con tu esposa. Si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. A tu marido, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a quien sea. Tienes que reconocer, tienes que ponerte a cuentas. Eso es ponerse a cuentas. Eso es realmente decir, bueno, quiero empezar de nuevo. Quiero ponerle el punto final a esto, ya está. Quiero que empecemos de nuevo. Quiero que restauremos todo lo que hemos roto. Quiero que nos reconciliemos de verdad. Quiero que vivamos felices como anhelamos todos. Ya está, lo que pasó, pasó. Los errores que uno comete, no volver a cometerlos. Por eso Dios le dijo a la mujer ramera y le dijo, bueno, vete y no peques más. Te perdono, sí, pero no lo hagas más. Pero a veces el ser humano y aún el creyente dice, bueno, total, a mí Dios me perdona, hasta que va a llegar un momento que uno dice, que Dios no me va a perdonar, no me va a perdonar más, no. Lo que va a pasar es que luego a ti no te va a dar la cara para pedirle perdón a Dios. Uno dice, no, ya está, pastora. ¿Sabes? Eso le pasa a la gente que se aparta. La gente que se va de los caminos del Señor, se va 1, 2, 3, y al último dice, ya me da vergüenza venir a la iglesia. Bueno, ya no tengo cara. Bueno, así nos sentíamos muchos. Yo cuando me tocó volver a los caminos del Señor, aunque había conocido a Dios de pequeña, pero uno dice, qué vergüenza. Sabiendo lo que tenía que hacer, bueno, obviamente era tan solo una niña. Pero así todo, yo decía, ¿con qué cara voy a ver a Dios? Imagínate. No tenía mucha madurez, pero sí entendía que le había fallado al Señor, ¿entiendes? Entonces a veces uno dice, pastora, bueno, eso tienes que ponerte cuentas. Porque si no, vamos a estar como Asa, un rey. ¿De quién? Del pueblo de Dios, que no confía en su Dios. Que busca soluciones y en todos lados, menos en Dios. Obviamente que tienes que buscar soluciones, pero siempre acompañadas. Las cosas siempre van de la mano de Dios. No es solamente una linda frase, vamos tomados de la mano del Señor. No, realmente vamos tomados de la mano del Señor en todas nuestras áreas. En nuestra economía, en nuestra familia, en la crianza, en la salud, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional. Vamos tomados de la mano del Señor y vamos haciendo lo que obviamente vamos entendiendo y lo que Dios nos va enseñando. Pero como consejo, vos empieza a poner punto final. Hay cosas que ya no tienes que hacer más. No importa si tu esposa te perdonó 500 veces. No importa si tu marido te perdonó otras 500 veces más. No importa que tus hijos todavía estén ahí y te digan, papá, te amo. Ya tienes que poner un punto final. Tienes que escuchar a las personas que, primero a Dios, obviamente, siempre, y luego a las personas que te rodean. Escúchalas. ¿Sabes qué hizo Asa cuando Dios le habló? Alguno dirá, pastora, se arrepintió porque fue el profeta, fue el vidente y le dijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Sabes qué hizo con el profeta? Alguno dirá, pastora, lo metió a la cárcel porque se enojó. Porque él no quería que alguien le dijera que él estaba haciendo las cosas mal. ¿Entiendes? Como las dictaduras. Allí en China, no sé dónde. En China, es verdad. La vez pasada estaba viendo un documental que realmente me sorprendió. Uno a veces lo conoce, uno conoce estos temas de que hace un par de años atrás, no sé cuántos años atrás, solamente les permitían a la gente tener un solo hijo. Y los que tenían 2 hijos o 3 los multaban. Entonces dice que en aquella época de los 90, dice que las mujeres que tenían hijos, más de uno, o primero tenían una nena y luego buscaban el varón, a las nenas las dejaban en una caja en las veredas. Y entonces dice que salían grupos de personas, levantaban esos niños, los llevaban a los orfanatos. Hay un documental, creo que se llama El Orfanato de la Muerte, es muy antiguo, pero la vez pasada escuché a una
una joven hablando de este tema. Ella es adoptada de allí. Y ella decía ahí que los multaban a la gente o los metían presos. Y uno dice, pero ¿cómo un gobernante te va a decir cuántos hijos tener? Bueno, esas son las dictaduras. No tienes que hacer nada en contra, ellos manejan tu vida. Bueno, el Asa se comportó de la misma manera. No le gustó lo que le dijeron y entonces lo mandó al mensajero preso, al profeta de Dios. Era el rey del pueblo de Dios. Y al profeta de Dios lo mandó a meter preso. Es increíble. Bueno, así. Entonces llega un momento que tú tienes que recapacitar, tú y yo, todos. Tenemos que empezar a escuchar, tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a ponerle punto final a estas situaciones en la vida. Ponle punto final. Si en tu casa no hay paz, comienza a buscar la paz. Comienza a tomar actitudes para que haya paz. Si falta en lo económico, trabaja un poco más. Califícate, estudia, mejora. Quizás lo que estás haciendo no lo estás haciendo bien, o no lo estás cobrando bien, o estás regalando la mano de obra, no lo sé. O tienes que cambiar de rubro completamente, no tengo ni idea. Pero dile, Señor, ayúdame. El Señor te abre la puerta, pero tienes que ir poniéndole punto final. O quizás gastas de más. Algunos dicen, pastora, bueno, no gastas de más. Siempre gastas. No generas recursos. Entonces, claro, esto es como algo que luego, como el arbolito, le sacas todas las mandarinas y ya no hay más. Hasta el otro año. Entonces tienes que generar. Entonces, esta es la manera. Porque si tú sigues creyendo que lo puedes hacer con tus propias fuerzas, entonces estás perdido. Desde ya te lo digo. ¿Sabes por qué? Alguno dirá, pastora, tan segura está, sí. Porque nosotros en todos estos años de predicar la palabra del Señor nos hemos encontrado con personas que la iglesia fue el último lugar que pisaron cuando ya no daban más. Cuando ya le habían dicho, mire, señor, señora, no pasa de esta noche. Mire, ya tu esposa se fue de la casa, o el marido se fue de la casa, o los hijos se fueron de la casa. O pasó algo con la familia, o pasó algo con el trabajo. La gente ya no da más, entonces viene a la iglesia como último lugar. Entonces uno dice, bueno, esto pasa cuando nosotros creemos que todavía tenemos tiempo de resolver las cosas a nuestra manera. Y nos equivocamos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos seres creados por el Señor. Entonces, ¿a quién necesitamos para que nos ayude? Es a Dios. No hay más. Siempre vamos a necesitar la ayuda de Dios, no importa ni la edad que tengas, ni la plata que tengas en el banco, ni el título que tengas o no tengas en tu casa, no importa. Siempre vamos a necesitar del Señor, porque Él es el que mejor nos sabe guiar. Yo te invito a que te pongas de pie. Entonces la palabra del Señor dice así: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Gihón, Dan, Abel-Maim, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Así dice la Biblia. Luego vino el vidente Hanani y le dijo: ¿por qué te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios? Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Bueno, y ahí sigue hablándole. Entonces Asa se enojó, dice en el 10, contra el vidente, contra el profeta, y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Así, en vez de escuchar, en vez de retractarse, en vez de decir la verdad que me equivoqué,
en vez de reconocer su error, no, él dijo, ¿sabes qué? Vamos a arreglar la apuesta, lo voy a mandar a meter preso, y el que se levante contra lo que yo digo, lo voy a oprimir. Así. ¿Cómo terminó Asa? Murió enfermo. Y en vez de buscar a Dios, obviamente se refugió en el pecado. Sin Dios. Esto es para recordarnos a nosotros que debemos siempre buscar al Señor. Yo sé que alguno dirá, pastora, yo tendría que haber venido primero a buscar al Señor. Bueno, nunca es tarde. Mientras hay vida y esperanza, dice la palabra del Señor. Entonces lo que tienes que hacer y lo que tenemos que hacer es reconocer, es pedir perdón si es necesario, es restaurar lo que hemos roto, es enmendar, es traer paz a nuestro hogar, es traer felicidad, fuerzas, ánimo, gozo, bendición, y no todo lo que hoy quizás reina en muchos hogares, porque creen que con sus propias fuerzas lo van a resolver. Nosotros somos testigos y testimonio fiel de que con nuestras propias fuerzas nunca pudimos resolverlo, ¿verdad? Por eso hoy nosotros estamos aquí. Por eso tú y yo estamos aquí, porque no pudimos resolver las cosas con nuestras propias fuerzas y tuvimos y tenemos y vamos a tener siempre la necesidad de pedirle la ayuda al Señor y su bendición. Y eso no es malo, al contrario, eso es bueno. Porque mientras estemos en los caminos del Señor, el Señor siempre nos va a bendecir. ¿Amén? Por eso es importante esto. Ponle punto final a esas situaciones que ya no dan para más. Y lo vuelvo a repetir, esto no es cuestión ni de separarse, ni de divorciarse, ni de dejar cosas. No, a las actitudes. Ponle punto final. Las actitudes de derrota, las actitudes de rebeldía, las actitudes, todo eso que te hace daño, que ya tu familia, que ya Dios te habló, que las personas que te rodean te dicen, ya me parece que tenés que empezar a mejorar, a cambiar, a ser un poco mejor en esta área, en la otra. Bueno, ahí apunta. ¿Para qué? Para que no seamos como Asa, que Asa creyó que él podía hacerlo con sus fuerzas y olvidarse del Señor. ¿Amén? Pero lo primero que tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón si quieres esa ayuda que tuvimos nosotros y que tenemos y que gracias a Dios vamos a tener siempre. Nos va a ayudar el Señor a enderezar cada día nuestros pasos. Pero lo primero que debes hacer es aceptar a Cristo en tu corazón. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y aquel que quiera aceptar a Cristo en su corazón, este es el momento. Que repita esta oración después de mí, repite esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, en este día, yo te pido perdón, por mis pecados, por mis errores. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Te pido que entres en mi corazón. Y que me ayudes cada día a reconocerte en mi vida. Señor, te pido que cada día tú me ayudes en todo. Yo dejo todo en tus manos y te agradezco porque sé que tú me vas a bendecir. Por eso dejo todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia.